Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast el día de hoy. Está nuevamente conmigo Andrés Castillo y nuestro invitado de lujo, Ramón Álvarez de Mon. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Pues felices, felices de tenerte nuevamente aquí. Andrés, ¿cómo estás? Feliz, la verdad, sigo sin creer que tengamos a Ramón, no solo lo tuvimos una vez ya, ahora lo tenemos pues una segunda ocasión. La verdad que muy emocionado por compartir con él y pues traerle esta oportunidad también a nuestros oyentes de escuchar a alguien nuevo en el periodismo que lo hace muy bien y que yo creo que pavimenta el camino para una nueva generación de periodistas. Gracias Andrés, realmente no lo pudiste haber dicho mejor. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que está caliente, ¿eh? Estamos grabando esto el día sábado 17 de julio. Mucho puede pasar de aquí a que este episodio se publique, pero esperemos que por lo menos se mantenga un poco en la línea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y lógicamente, Ramón, creo que en estos meses, bueno, en este mes de julio especialmente, no hay lugar a donde vayas donde no te pregunten por el tema de Messi, ¿no? Es como lo mencionábamos en el episodio anterior, lo que te tiene ahorita siendo un poco el rockstar del periodismo español. En Twitter es una absoluta locura. O sea, si las cuentas, he visto cuentas madridistas que se han cambiado el nombre y se han puesto, por ejemplo, una de las más de las que más gracia me causan, Papi Joker, ahora es Papi Joker Demon, en fin, te has convertido en el gurú del periodismo digital, por lo menos, ¿no? Y te quería preguntar entonces por el tema, ya que estamos aquí, eh, Messi. Hace poco dijiste que veías imposible que Messi volviese a fichar por el Fútbol Club Barcelona. Eh, ¿Todavía mantienes esa opinión? Yo dije que veía casi imposible, lo que pasa es que el chiringuito se quedó quitó la parte de casi porque daba menos juego, en las cifras que se estaban dando, ¿no? Que ellos mismos informaban. Y ellos comentaban que Messi iba a ganar el año que viene 100 millones brutos y yo en esas condiciones veía pues prácticamente imposible que renovase. ¿Por qué? Porque eso le obligaba al Barcelona a generar 400 millones de euros entre plusvalías por traspasos y ahorro de salarios. Y eso es inaccesible, ¿no? Obviamente, todo lo que sea que Messi se rebaje el salario y que otros compañeros también lo hagan, le da más posibilidades a Messi para seguir. Pero en las cifras que estaban dando, yo lo veía pues prácticamente imposible, la verdad. Es que no, es que los números no daban directamente, ¿no? Yo creo que el hecho de que se baje el salario y de que otros compañeros a lo mejor lo hagan y finalmente todo encaje, lejos de quitarme la razón, como algún barcelonista seguramente que me dirá el día de mañana, pues lo que hace es demostrar que las cifras que se estaban dando no se podía hacer, ¿no? Que era un poco lo que yo venía sosteniendo. Ya, y ahorita mencionaste lo de la regla del 1-4 o del 4-1, no estoy seguro cómo le llaman exactamente, y quería pues que le explicaras un poco a nuestros oyentes. Nosotros tuvimos un podcast el día que pasó todo esto, al final te citamos porque la información venía exclusivamente entre tu canal y tu intervención en el Chiringuito, del tema del límite salarial de la liga, cómo funciona, qué es, y por qué es que Messi en las cifras del contrato anterior tenía que generar prácticamente cuatro veces su salario en ahorros y en ahorro de salarios y plusvalías en ventas de jugadores para poder siquiera inscribirlo a él. Ya no se hable de los otros cuatro fichajes del Fútbol Club Barcelona. No sé si nos puedes comentar un poco de ese tema. Sí, perfectamente. El límite salarial, digamos que es una novedad desde hace 7 u 8 años en la Liga Española que tiene como fundamento salvar a los clubes de sí mismos, ¿no? De su mala gestión. Es decir, les ponen un límite para invertir en salarios de forma que nunca o casi nunca puedan llegar a descontrolarse tanto como para desaparecer, ¿no? Como ha podido ocurrir en épocas pasadas. Entonces, ¿cuál es el problema del Barcelona? El problema del Barcelona es que lleva sobrepasando 2 años el límite salarial, ¿no? Es decir, si la Liga le decía 500, el Barcelona lo sobrepasaba. Si le decía 400, lo sobrepasaba también, ¿no? Entonces, la Liga prevé una norma que flexibiliza la inscripción de nuevos jugadores, de fichajes, incluso para los equipos que están sobrepasando el límite salarial. Pero esa norma lo que dice es, oye, si tú estás incumpliendo, si tú estás sobrepasando el límite salarial, te voy a dejar inscribir jugadores solo
si consigues ahorrar 4 veces el coste de los jugadores que tú inscribas nuevos. Claro, Messi es nueva inscripción, ¿no? Igual que los 4 fichajes que citabas antes. Son nuevas inscripciones. Entonces, el coste de Messi tiene que ser el 25% del ahorro que consiga generar el Barcelona a partir del 1 de julio, ¿no? A partir del 1 de julio. ¿Cómo se consiguen esos ahorros? Se consiguen vendiendo jugadores y ahorrándote su salario, evidentemente, o traspasando a esos jugadores y obteniendo una plusvalía. ¿Cómo se obtiene una plusvalía? ¿No? Que esto es un concepto que muchas veces no se entiende bien. Imaginemos que yo ficho a Griezmann por 100 millones, me lo voy a inventar, ¿no? Porque la cifra fue otra, pero para que sean fáciles los números para la audiencia. Y le doy 5 años de contrato. Yo, en concepto de amortización, me tengo que imputar cada año 20 millones de euros de gasto, ¿vale? Eso es lo que se conoce en la amortización. Al cabo de 2 años, por Griezmann ya he amortizado 20 y 20, 40. Por lo tanto, me quedan 60 todavía pendientes de amortizar. Bueno, pues si yo vendo a Griezmann por 100 millones de euros, que era lo que me había costado hace 2 años, obtendré una plusvalía de 40 millones de euros, ¿vale? Pues esa plusvalía de 40 millones de euros también cuenta a efectos de generar el ahorro que se necesita para inscribir a Messi. Pero claro, esos 40 cuentan solo al 25%. Por lo tanto, solo 10 podré utilizar para inscribir a Messi, ¿no? Entonces, es complejo porque esta regla del 1-4 está prevista normalmente para equipos que sobrepasan el límite salarial y que van a hacer una pequeña incorporación, van a hacer un ajuste pequeño, ¿no? Entonces van a intentar generar ese ahorro por 4. Pero cuando estás hablando de Messi y de 4 fichajes, nada más y nada menos, claro, la obligación que te pones de ahorrar es enorme, ¿no? Los 4 fichajes, yo calculo que le obligan al Barcelona a generar unos 120 millones de euros de espacio. Y Messi, incluso con el salario rebajado a 40, lo que le obliga es a generar 160, 40 por 4, 160. Es muy difícil generar tanto espacio en una plantilla como la del Barcelona, que tiene jugadores con mucho dinero todavía por amortizar. Recordemos que la amortización pendiente es algo problemático, ¿no? De cara a vender, y que tienen salarios altos y en algunos casos ya son veteranos o no dan un rendimiento deportivo bueno. Ya, y esto al final de cuentas es un ciclo vicioso en el que el Barcelona ha entrado prácticamente por una gestión un poco, diría yo, hasta keynesiana durante la pandemia, eh, que contrasta totalmente con la gestión del Real Madrid, ¿no? Tú hablabas antes en tu canal, antes de que todo este tema explotara, un poco sobre la deuda de ambos equipos y la diferencia que hay entre la deuda a largo plazo del Madrid por el estadio y la deuda a corto plazo que tenía el Barcelona, que ahora creo que se ha reconvertido o refinanciado y es un poco más a largo plazo nuevamente, pero era un indicador claro de que había una diferencia de gestiones que podía eventualmente pasar la factura. Y vemos que lo está haciendo, no solo en cuanto al hecho de que el Barça está en números que entiendo que podrían hasta meritar una disolución, eh, y en situaciones en las que los jugadores les pueden demandar y por una mera mala gestión de las finanzas del club durante la pandemia. ¿Qué nos puedes contar de esto y dónde empezó la ruina en la que está el Fútbol Club Barcelona el día de hoy? Es que empezó mucho antes de la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido un acelerador, pero empezó mucho antes. Yo llevo hablando de estos temas en Twitter fácilmente desde 2017. Lo que pasa es que me trataban como un loco, ¿no? Porque evidentemente todavía eso no se reflejaba, ¿no? No se reflejaba en problemas reales. Pero ya se venían adivinando porque desde que empiezan el ciclo de renovaciones con Messi, ¿no? Donde tienen que subirle mucho el salario, claro, otros jugadores del Barcelona piden una subida proporcional, ¿no? Nunca ha ganado nadie algo parecido a lo de Messi, pero sí el típico jugador que en otro equipo pudiese ganar 8 millones netos, pues te pedía 15 o 16, ¿no? Y eso, a pesar de que el Barcelona generaba muchos ingresos, ya se veía que podía ser un problema, porque al final el Barcelona en salarios estaba destinando una parte muy importante de sus ingresos, una parte muy importante de su presupuesto de cada año, ¿no? Entonces, yo creo que ya el punto de no retorno empieza cuando venden a Neymar, curiosamente, que entran 222 millones y que es un momento en el cual, si se hubiese puesto la economía por delante de todo, el Barcelona tendría que haber aprovechado ese dinero para recuperarse, ¿no? Ya iba en una tendencia peligrosa y esos 222 millones vuelven completamente loco a Bartomeu. Lo vuelven loco
invierte prácticamente 300 millones en fichar a Dembélé y Coutinho, les da salarios auténticamente fuera de mercado y al año siguiente, aún encima, ¿no? Ficha a Griezmann también. Ficha a Griezmann, paga la penalización al Atlético de 15 millones más, o sea, son 135, le ofrece otro salario ascendente, que ahora es un problema para sacar a Griezmann del equipo. Evidentemente, ¿quién le va a dar a Griezmann un contrato que dentro de 3 años va a ser de 25 millones netos, ¿no? Porque era ascendente. Y entonces el Barcelona ya en ese momento estaba a la deriva. Yo cuando hablaban de fichar a Neymar, de verdad que es que alucinaba, porque el Barcelona lo que ofrecía eran cosas muy raras, ¿no? Te ofrecía, no, yo te pago a Neymar con 3 jugadores que no me sirven. El PSG se reía, ¿no? Evidentemente. ¿Qué pasa con la pandemia? Pues con la pandemia lo has explicado fenomenalmente. O sea, que el Barcelona evidentemente se ve golpeado igual que el Madrid y en lugar de contener el gasto todo lo posible y de intentar, bueno, pues aferrarse, ¿no? Todo lo posible, pues a su presupuesto, lo que hacen es al revés. Siguen invirtiendo, ¿no? Siguen como si la pandemia se fuese a ir de un día para otro y la recuperación de ingresos fuese a llegar, ¿no? De esa manera. Y claro, les ocurre que el Barcelona ya venía cuadrando los balances en base a vender jugadores el último día del ejercicio. Es decir, el Barcelona llegaba con pérdidas y el último día te hacía un Pjanic por Artur que conseguía recuperarle, ¿no? Y eso llevaba varios años. ¿Qué pasa? En pandemia eso ya no se puede hacer tan fácilmente, ya es más complicado. El Barcelona además ya tiene una plantilla donde no es tan fácil generar ese tipo de plusvalías porque son jugadores veteranos, con sueldos muy importantes. Es decir, ya no tienes a un Semedo, ya no tienes a un jugador de estos que te pueda generar. Entonces, la pandemia es verdad que lo acelera todo y es el golpe mortal. Pero incluso durante la pandemia el Barcelona ficha y el Madrid no. O sea, el Madrid, que estaba en mejores condiciones, decide no fichar, el Barcelona decide fichar, ¿no? El año pasado. Entonces ha sido una muy mala gestión de Bartomeu y mi sorpresa ha sido que Laporta, que es un tipo muy inteligente, con mucho carisma, ha llegado y lejos de aceptar la realidad, que implica seguramente contener gastos, intentar sacar a jugadores de la cantera e intentar sobrevivir de esa manera, pues lo primero que hace es fichar a 4 jugadores, aumentando el problema, en mi opinión. Claro, es que y de hecho, para los que les gusta la economía, que este podcast no es de economía, pero sí es uno de los debates clásicos de la economía, ¿no? El del ahorro y austeridad en tiempos de crisis versus el gasto para hasta cierto punto mover el mercado, que es un poco lo que intentó el Barcelona y ahorita le está explotando en la cara. Es lo que tú decías. ¿Cuántos Coutinhos y cuántos Griezmann tiene que vender el Barcelona para poder cuadrar las cuentas considerando las amortizaciones? No es tanto el problema, sino el hecho de quién le va a ofrecer a Coutinho un salario que le convenza de no terminar su contrato con el Barcelona, ¿no? ¿Quién le va a ofrecer a Griezmann lo mismo que le ofrece el Barcelona? Es muy complicado sacar a estos jugadores que de por sí no te generan muchas ganancias porque todavía te tienes que comer la amortización, sino que cómo se van a querer ir del club donde tienen un contrato asegurado, donde están ganando más, muy por encima de sus posibilidades, que es algo parecido al caso que tiene el Madrid con Mariano, solo que a una escala totalmente distinta, ¿no? Pero es el mismo concepto. Entonces el Barcelona está en una situación complicada que realmente, por lo menos yo, nunca había visto y creo que Andrés te quería hacer una pregunta en esa línea. Sí, claro, la pregunta que te quería hacer venía pues, yo estoy muy preocupado por la situación del Barça, pues no tanto como debería estarlo. Para mí el pánico vino en 2019 cuando hablaban de traer a Griezmann y Neymar al mismo tiempo. Pero te quería preguntar, para tal vez calmarme un poco o estresarme más, ¿se ha visto algún caso similar al del Barça en los últimos tiempos? ¿Se ha logrado rescatar a este equipo o el equipo definitivamente quebró? Mira, un caso similar fue el del Milán en su momento. El Milán se junta con una generación increíble, como la que ha tenido el Barcelona, por otro lado. ¿Y qué pasa? Que esa generación se va haciendo más veterana, sueldos importantes, y el Milán yo creo que estiró demasiado ese chicle. Económicamente no sé si fue tanto un problema económico, que creo que también fue, pero fue una generación, digamos, que les dejó un vacío tremendo, ¿no? Y el Milán a posteriori lo que hizo fue, en lugar de asumir pues que tocaba visitar una ventana de no triunfos durante un tiempo,
pues no sé si acordáis que empezó a fichar a veteranos tipo Ronaldinho, que ya estaban para otra cosa, que tenían salarios muy importantes y que no le iban ni a solucionar deportivamente el asunto ni económicamente, ¿no? Entonces, no quiero asustarte tampoco, pero el Milán ha vivido muchos años donde, bueno, pues ha tenido que fiarlo todo a acertar con las inversiones de jugadores jóvenes, ¿no? Y poco a poco ahora se va recuperando, pero han sido años, bastantes años, lejos de incluso de jugar la Champions, ¿no? Es que ha estado sin jugar la Champions fácilmente 5 o 6 años, ¿no? Entonces, creo que el Barcelona, no sé si al Barcelona le va a pasar lo mismo, ¿no? Pero creo que el Barcelona tiene que asumir de alguna manera de que ha vivido demasiado tiempo por encima de sus posibilidades y que eso conlleva una, bueno, tiene un peaje, ¿no? Lo explicaba antes Rafa. Tiene un peaje en forma de que te pasan factura, ¿no? Es decir, muchas veces cuando ridiculizamos la importancia que le damos a algunos, ¿no? A que haya beneficios, a que cuadre todo, a la escala salarial, es que todo eso se acaba reflejando en el campo, finalmente. Es decir, tú puedes fichar a Mbappé si puedes pagar el traspaso y si puedes pagarle su salario. Si no, no puedes fichar a Mbappé, ¿no? Entonces, yo creo que al Barcelona le vienen tiempos donde va a tener que apretarse el cinturón. Yo creo que es un gran club, un grandísimo club. Y creo que no va a vivir lo que ha vivido el Milán, sinceramente. Pero sí que tiene que en algún momento aceptar su realidad, que creo que todavía no lo ha aceptado la gente. Yo creo que, y fíjate, esto lo observo de ciertos aficionados culés que todavía no han aceptado, como tú creo que sí que lo estás aceptando, que, oye, que a lo mejor toca tomar decisiones duras, ¿no? Tomar decisiones duras, apostar por la cantera, intentar... el Barcelona tiene la gran suerte que tiene una gran cantera. Esa es una diferencia con el Milán, ¿no? Ese Milán no se encontró con los jugadores que sí que tiene el Barcelona, jóvenes, ¿no? Entonces creo que tiene que partir de ahí. Renovar a Messi en las condiciones que ahora se está comentando, me parece que es lógico que quieran hacerlo, ¿no? Me parece totalmente lógico. No en 100 millones. Es que se hablaba de renovarle en 100 millones y si la Liga da el ok, yo estoy convencido de que le renuevan en 100 millones, ¿no? Y hundiendo el club todavía más. Eso es lo que me parece irresponsable. Entonces yo creo que toca aceptar pues que vienen tiempos un poco más complicados e intentar acortar esos tiempos lo máximo posible, pues con buenas decisiones, intentando ser más austero, ¿no? También vendrá la recuperación de ingresos y eso seguramente ayudará un poco, ¿no? Pero creo que el Barcelona tiene trabajo, porque, por ejemplo, estamos hablando del estadio también. El Madrid tiene casi construido ya la reforma de su estadio, que le va a generar muchos ingresos extras cada año. El Barcelona todavía no ha podido empezar el Camp Nou porque no está en situación económica para empezarlo. Todos esos son años de desventaja, ¿no? Donde dejas de percibir ingresos que sí que va a tener tu máximo rival, ¿no? Entonces creo que el Barcelona tiene que pensar en largo plazo, de alguna manera. O sea, tiene que cuidar el club. Yo creo que en estos momentos tomar decisiones austeras e intentar cuadrar las cuentas es cuidar al club, no tanto fichar al último crack, ¿sabes? Y eso es complicado, Ramón. O sea, bueno, yo soy el más viejo de nuestro podcast y tengo 23 años. Yo creo que la mayoría de gente que nos oye le cuesta asimilarlo y ve, bueno, el Milan, ¿qué es el Milan? El Milan antes de esa ruina era y es todavía uno de los clubes más grandes de la historia, ¿no? En Champions es lo que es. Y el hecho de que la generación, mi generación, todas las generaciones abajo mío no conozcan lo que era el Milan, en parte tiene que ver con este tema que tú hablas. Entonces, es peligroso ver que el futuro del Barcelona, tú lo mencionabas y yo también estoy de acuerdo que probablemente no va a llegar a lo que fue el caso del Milan. Es una marca mucho más grande, en ese sentido tiene muchos más recursos para poder salir eventualmente de esta situación, pero está encaminado a eso, ¿no? Y no parece querer cambiar el rumbo. Y eso es lo que a mí me llama más la atención. El Barcelona está buscando todas las maneras posibles para poder eventualmente cuadrar las cuentas con Messi a través de venta de jugadores que posiblemente componían lo que iba a ser el futuro del Fútbol Club Barcelona. Y eso lo hablábamos en el podcast que te comentaba, que al final es complicado tener una leyenda del tamaño de Messi y entender que para que él se pueda quedar 2 años más, tienen que irse los jugadores que se estaban convirtiendo en la columna vertebral del futuro proyecto deportivo del club, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que recalco mucho la diferencia entre la gestión de los clubes y esperemos que no se dé la situación que tú mencionabas y que le mencionabas
a Tebas de que alguno de estos clubes se tenga que eventualmente convertir en sociedad anónima, ¿no? Porque son de los pocos clubes en el mundo que todavía son de socios. Y es algo de la tradición en el fútbol que dolería mucho que se perdiera. Y Mm. te quería preguntar, hoy en día es muy difícil asimilar los temas del límite salarial para muchos porque muchos jóvenes que ven fútbol tienen una idea idealizada del fútbol del FIFA, del modo carrera, pero reforzada por clubes Estado como el PSG, que vemos que en este mercado está rompiendo absolutamente todo lo normal, fichando una cantidad de cracks dignos de los Galácticos de Florentino Pérez en su momento y sin nadie que lo pare. Entonces tengo un compañero del podcast que no pudo estar al final, se llama Pablo, me pedía que te preguntara ¿cuál es la diferencia entre el límite salarial y el fair play financiero, por así decirlo, de la liga y el que en teoría tendría que tener los otros clubes de Europa y por qué al final no se ejerce de manera equitativa entre ambos equipos? Claro, vamos a ver. Bueno, Ceferín, con todo esto de la Superliga, ya ha anunciado que su intención es flexibilizar el tema del fair play financiero a nivel europeo, ¿no? Eh, Ojo, ese fair play financiero sancionó al City sin competir en Europa 2 años, lo que pasa es que después se libraron, e investigó al Paris Saint-Germain, pero se libraron también por un defecto formal. Es decir, esa normativa estaba ahí y estaba siendo incumplida. Lo que pasa es que la UEFA al final benefició a esos clubes Estado, ¿no? Y ahora con el tema de la Superliga, eso tememos todos que se pueda bueno, pues aumentar, ¿no? Ese beneficio. Pero ocurre una cosa con el Paris Saint-Germain curiosa, y es que internamente en la Liga Francesa sí que hay un control. Sí que hay un control que, según l'Equipe, le obliga al Paris Saint-Germain a vender este año por importe de 180 millones de euros, que no es cualquier cifra, ¿no? Yo tengo una teoría, que ya la he expuesto en mi canal, y es que posiblemente el Paris Saint-Germain está haciendo toda la inversión que está haciendo porque espera una gran venta al final del verano, ¿vale? Y yo creo que todos tenemos el nombre en mente, que es el de Mbappé, y a mí me encaja eso, me encaja por el optimismo que me transmite el Madrid de poder hacer esa operación, y me encaja porque el Paris Saint-Germain, efectivamente, si no, estaría metiéndose una carga salarial absolutamente demencial, ¿no? Estamos hablando de Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos, Akraf. Ninguno de estos baja de 10 millones netos por temporada. Es una barbaridad. Y creo que es porque esperan una gran venta. Evidentemente, el tema del fair play financiero todavía no está decidido. Tebas nos comentaba en la entrevista que él está peleando porque no se relaje, ¿no? Porque no se beneficien los clubes de Estado. Y bueno, ya veremos cómo queda. Pero evidentemente es un tema importante a regular. Y la Superliga precisamente lo que trataba era de poner freno también a esto, ¿no? De que haya unas normas claras, unos límites claros y que todos los clubes los tengan que cumplir, ¿no? Creo que es importante para el fútbol esto. Claro, o sea, es clave y realmente a mí sí me sorprendió mucho esa parte de tu entrevista. Ahí sí que le vi que quisiste conseguir algo que no habíamos visto de Tebas en ningún lado, que era escucharlo hablar de la Superliga en términos menos políticos, porque cuando lo habíamos escuchado hablar estaba a la defensiva, lógicamente, pero terminó hasta favoreciendo algunos principios de la Superliga, como este de darle más poder a los clubes, que realmente es lógico. Su gestión en la liga se ha caracterizado mucho por eso, ¿no? De dar un poco más de poder a los clubes de decidir sobre su propia liga. Y es un principio fundamental de la Superliga que impulsaron estos equipos y que, como tú mismo lo has dicho y tú mismo nos anticipaste a través de tu análisis jurídico, la Superliga sigue viva, sigue andando y es solo cuestión de tiempo para que eventualmente llegue. ¿Qué supondría la Superliga en términos financieros para un equipo como el Barcelona, por ejemplo? Pues hombre, hubiese supuesto una gran ayuda si se hubiese implementado este mismo año, porque le hubiese dado un acceso a la financiación tremendo, ¿no? Porque creo que hubiese ingresado 300, 400 millones de euros de golpe y lógicamente hubiese podido cuadrar muchas cosas, ¿no? Con ese dinero. Digamos que le hubiese ahorrado parte del trabajo que tiene que hacer ahora por delante, porque también le hubiese dado más ingresos en el año a año y creo que hubiese sido importante, ¿no?
para el Barcelona, para el Atlético, que también suponía un gran salto, ¿no? Para los equipos italianos. Creo que era muy bueno para estos equipos, lógicamente. Pero, bueno, es lo que dices tú. Es un tema que sigue corriendo. De momento, judicialmente, le está yendo muy bien, ¿no? En los diferentes temas que han salido a la Superliga. Y yo creo que va a ser una cuestión de tiempo, sinceramente. Creo que lo va a ser, o que en el mejor o en el peor de los casos, que todo esto va a obligar a la UEFA a cambiar las cosas, ¿no? Es decir, a lo mejor no hay como tal una Superliga, pero sí que hay una diferente gestión del fútbol donde la UEFA ya tenga un papel mucho más residual, más transparente y donde se quede menos dinero, ¿no? De por medio. Claro, es que el asalto a la Bastilla ya se dio, ¿no? Entonces Eso es. ahorita la revolución ya es imparable, independientemente si se hace a través de una entidad como la Superliga o si a través de una reforma integral a la UEFA y que se aleje un poco del estilo UEFA de Platini y de Ceferín ahora, a tener algo un poco más lo que era la Copa Europa en su momento. Em, y ya para tocar el último punto, sí, el último punto que te puedo preguntar, porque esta entrevista podría durar 5 horas. eh, Tú recalcaste hace poco en tu canal lo del milagro económico del Real Madrid. El Madrid cerró el ejercicio esta temporada más la anterior con ganancias de más de 1 millón de euros, que lógicamente si el Madrid solo ganó 1 millón de euros, estamos mal. Y otros periódicos lo reportan como, no, el Madrid perdió 300 millones de euros, que es una total tergiversación de la narrativa. Eh, pero en contraste tenemos clubes como el Barça, que lo estábamos mencionando, que cierra estos ejercicios con prácticamente 400 millones de euros en pérdidas. ¿Cuál es ese milagro económico del que tú hablaste y por qué se le puede llamar de esa manera? Pues mira, se le puede llamar milagro económico porque efectivamente el Madrid ha dejado de ingresar 300 millones de euros. Es la previsión de lo que ha perdido en ingresos. Algo parecido seguramente a lo que también ha dejado de ingresar el Barça, ¿no? En ese sentido son clubes muy similares. Y aún así cierran los dos ejercicios con ganancias, ¿no? Ahorrando, digamos, o ganando 1.100.000, que puede ser un poco testimonial, pero que es muy importante, porque si repasas los grandes clubes de Europa, si repasas el balance que han tenido en estos 2 años, todos cuentan con pérdidas de cientos de millones de euros, ¿no? El Barcelona es lo más exagerado, que se puede ir a 450, 400, pero hay otros clubes que se van a 200 o 300 millones con total tranquilidad, de pérdidas. ¿Cómo se ha conseguido eso? Pues se ha conseguido a base de muchísimo trabajo, de mucha responsabilidad y de un esfuerzo, ¿no? De un esfuerzo tanto de los jugadores que se han rebajado el salario, como de los directivos que también lo han hecho, como de recorte de gastos del día a día que se han ahorrado muchos millones de euros y también, hay que decirlo, de ventas dolorosas, ¿no? Ventas como la de Agraf, como la de Reguilón, ventas que a lo mejor en otra situación el Madrid no hubiese hecho, pero que ha hecho por responsabilidad para cuadrar el balance, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes en relación al Barcelona. Creo que el esfuerzo es ese realmente. Creo que el esfuerzo no es intentar vender a Coutinho sabiendo que nadie te lo va a comprar. Creo que el esfuerzo es tomar una decisión de este tipo con alguien joven a quien tú quieres, pero que tienes que vender en este momento para cuadrar las cuentas, ¿no? Entonces el Madrid ha hecho muchos de esos esfuerzos. Esos esfuerzos han redundado al final en que haya un resultado económico positivo y yo creo que el Madrid encara, por lo tanto, los siguientes años en mucha mejor disposición para poder afrontar pues, fichajes, renovaciones, jugadores que puedan llegar de alguna manera porque tiene más libertad directamente, ¿no? El buen resultado económico lo que te da es libertad para poder tomar tus decisiones, ¿no? Para intentar, bueno, pues regir tu futuro, ¿no? Y creo que el Madrid va a tener esa libertad. Creo que lo del estadio va a ser algo que va a ayudar todavía más, ¿no? Con esos ingresos extras que van a venir. Y que en ese sentido, bueno, pues ha sido, para mí, yo quería hacer ese vídeo de reconocimiento a la austeridad que ha tenido el club, ¿no? A la responsabilidad que ha tenido, al enorme esfuerzo que se ha hecho y también aplaudir a los jugadores, que el año pasado se rebajaron todos el 10%. Hay que recordar que los del Barcelona lo que hicieron no fue una rebaja, sino que simplemente aplazaron los pagos con intereses. Los jugadores del Madrid se rebajaron y este año no todos lo han hecho, no todos lo han hecho, pero sí más de la mitad, ¿no? Por lo tanto, creo que también hay que aplaudirles a ellos. Hombre, Ramón, la verdad es que hemos cubierto
un 50% de todo lo que yo te quisiera preguntar teniendo la oportunidad de platicar contigo, pero ya se nos está acabando el tiempo, ya estamos viendo al árbitro que nos muestra el cartelito con un par de minutos de añadido. Y si has escuchado algún episodio de nuestro podcast, sabrás que siempre terminamos con una ronda de una pregunta express o sorpresiva. Y el día de hoy tendrá el honor de hacértela Andrés Castillo. Justo ahorita estaba viendo, me llegó la notificación de un video tuyo en YouTube sobre los audios de Florentino. Así que Andrés, dale con la pregunta. Pues mi pregunta era sobre los audios de Florentino también. Quería preguntar, ¿por qué crees tú que salen en este momento? ¿Por qué no salen antes? O sea, son audios de ya varios años. ¿O por qué no salen después? ¿Por qué salen en este momento? ¿Sabes algo? ¿Piensas algo? ¿Crees algo? ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Es muy buena pregunta, Andrés. Y no sé si tengo la respuesta, la verdad, porque, vamos a ver, cuando hay semanas donde no hay novedades, donde no hay Eurocopa, no hay Copa América, no hay Liga, no hay Champions, es verdad que suelen salir estas cosas en esas semanas, ¿vale? Porque digamos que periodísticamente tienen más interés porque van a tener toda la parrilla, ¿no? Para esas noticias, ¿no? Entonces, yo sé que el Confidencial tenía estos audios antes de la Eurocopa y han esperado sacarlos ahora que van a tener más repercusión, ¿no? ¿Qué intereses puede haber para sacarlos en este momento? Pues yo creo que hay muchas teorías, ¿no? Florentino es empresario, no solo es presidente del Madrid. Y Florentino está en ciertos pleitos con otras empresas, que no quiero nombrar. Quizá han podido intervenir en esto. Pues no lo sé, pero es una de las teorías que circulan. Otras, pues es que simplemente, oye, esta información que estaba en venta, pues ha habido un medio que por fin se ha decidido a comprarla, ¿no? Que es el Confidencial, y sale en este momento porque es el momento donde saben que va a hacer más repercusión. Yo lo que creo es que estos audios de años tan anteriores, claro que tienen un interés, ¿no? Porque estamos hablando todos de ellos en algunos momentos, pero que hay mucha descontextualización, ¿no? Precisamente por ese paso del tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué salen ahora? La verdad es que no sé darte una respuesta más precisa, pero Florentino siempre ha sido un objetivo de mucha gente. Y también quiero decir una cosa, ¿no? Que es también la que vengo a explicar en el vídeo que acaba de salir en el canal. Si después de 15 años grabándole o buscándole las cosquillas, lo peor que han encontrado pues son, pues eso, estos, digamos, comentarios soeces, ¿no? De algunos jugadores, algunas personas del club, pero nada parecido a corrupción, nada parecido a algo delictivo, pues oye, creo que no está tan mal, ¿no? Hablando de un empresario como Florentino, que seguro que, bueno, pues ha tenido, digamos que, muchas posibilidades, y si esto es lo peor que han encontrado, pues que nos pongan a nosotros un micro, ¿no? Y a ver qué nos pasa cuando estamos viendo a nuestro equipo, ¿no? Jugar y estamos nerviosos. A lo mejor soltamos muchas veces cosas peores que no pensamos o que exageramos por el simple hecho de que, bueno, pues de que somos aficionados al final, y Florentino no hay que olvidar que es un aficionado más también. Su florentinesa, como le dice Josep Pedrerol, ¿no? Pero bueno, Ramón Álvarez de Mon, mil gracias por haberte pasado por aquí. Realmente ha sido una experiencia tremenda para nosotros. Hemos tenido hasta el momento 3 invitados especiales y yo creo que no han sido muchos, pero en calidad los 3 han sido 3 titanes y esperemos que el día que el Madrid fiche Mbappé te puedas pasar por aquí nuevamente. Seguro que sí. Gracias, Ramón. Esta es tu casa, las puertas están siempre abiertas. Realmente te lo agradecemos de todo corazón y esperamos que puedas pasarte nuevamente y desearte los mejores éxitos en todo lo que hagas y decirle a todos nuevamente, YouTube, Ramón Álvarez de Mon, suscríbanse y la campanita de notificaciones desde ya. Pues muchísimas gracias a vosotros. Da gusto cómo lleváis el programa, cómo gestionáis todo. Me he sentido muy a gusto, la verdad. Y nada, os animo a vuestra audiencia que cada vez sea más grande, que crezca cada vez más, que os ayude en todo lo que pueda. Y por supuesto, me pasaré encantado en el futuro por este programa. Y nada, os mando un fuerte abrazo y de verdad que mi agradecimiento. Un abrazo para ti también y para todos nuestros oyentes. Gracias a todos los que nos están escuchando. Ya escuchamos al árbitro con el pitido final. Nos vemos a la próxima.